Yo quisiera continuar con la segunda parte, de muchas partes, por cierto, de la enseñanza, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y para eso yo quisiera que iniciáramos nuestra enseñanza con el texto que hemos estado usando, el texto clave del Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 1 al 7. La historia de un hombre llamado Nicodemo, que podría ser la historia de muchos, y que tristemente es la historia de muchas personas. Dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. No era cualquier persona, era un principal entre los judíos, era un miembro del Sanedrín, del gran Sanedrín, así se les llamaba, un principal. Y este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, amén, amén. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Como mirábamos en nuestra enseñanza anterior, Nicodemo, un principal, un magistrado del pueblo de Dios, un maestro de Israel, no sabía lo que Jesús estaba diciendo. Este hombre se acercó a Jesús de noche, ya lo vimos, quizás por varias razones. Unos opinan por temor. Jesús se había ganado la enemistad de las más grandes autoridades del judaísmo entonces, desde el principio de su ministerio. Cuando purifica el templo, en el Evangelio, lo leemos en el Evangelio según San Juan capítulo 2, haciendo un látigo con cuerdas, y expulsa ahí a los mercaderes del templo porque habían hecho de la casa de su padre, la casa de Dios, una cueva de ladrones. Y desde entonces Jesús se gana la enemistad de las principales autoridades judías. Es muy probable que Nicodemo, como un principal, como un hombre importante, estuviese ahí en el templo cuando Jesús purificó el templo. Cuando las autoridades preguntaron a Jesús, las autoridades religiosas preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad? Sin embargo, los milagros que había hecho Jesús durante esa Pascua, la primera Pascua de su ministerio, habían dejado una profunda impresión en este hombre Nicodemo, un hombre ya grande, de la tercera edad, como le llamaríamos hoy, y lo habían llevado a meditar. ¿Será este el Mesías? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el esperado? ¿Será este el que restaurará el reino de Dios en la tierra? Ese era el objeto de mayor importancia para el pueblo de Israel. Y Nicodemo, como un judío conocedor de la ley, quería saber de la propia boca de Jesús si él era el Mesías, el que restauraría el reino de Israel, el que les libraría de
la opresión del imperio romano, el que restauraría el reino de Dios en la tierra, el que restauraría el reino de Dios en la tierra. Y Jesús, que conoce los corazones y sabe lo que es nuestra primera prioridad, se dirige a Nicodemo y le contesta algo que a todas luces nada tiene que ver con su pregunta, pero es que Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón de Nicodemo. No solamente sabía cuál era la condición espiritual de Nicodemo, sino cuál era lo que había en la mente y en el corazón de Nicodemo. Cuál era el propósito de su visita. Cuál era la inquietud que hacía que Nicodemo le buscase de noche. Y Jesús va más allá, se le adelanta y le dice, mira Nicodemo, parafraseándotelo, mira Nicodemo, ¿de qué te va a servir a ti que yo venga a restaurar el reino de Dios en la tierra o a instaurar el reino de Dios en la tierra si tú no perteneces al reino de Dios? ¿De qué te sirve a ti saber si soy o no el Mesías, el ungido, el que restaurará el reino de Dios en la tierra, si tú no perteneces a ese reino? Lo más importante era hacerle entender a Nicodemo que le era necesario pertenecer a ese reino de Dios, porque no pertenecía a él. Y le dice Jesús, os es necesario, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Yo no sé si usted, querida persona que hoy nos visita, se ha preguntado alguna vez qué predicaría o qué enseñaría Jesús si Él volviese a caminar sobre esta tierra en un cuerpo de carne como hace 2000 años. Créame que yo en lo personal me lo he preguntado, no solo una vez, me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué le diría Jesús a las multitudes congregadas en las diferentes iglesias a donde fuese invitado a predicar? ¿Qué le diría Jesús a esas multitudes congregadas para escucharle? Y luego, cuando las personas al final de la enseñanza se acercasen a Jesús necesitados, ¿qué les ministraría Jesús en lo personal? ¿Qué les ministraría Jesús? ¿Qué les ministraría el autor de la vida? ¿Qué les ministraría la fuente de eterna salvación? Yo creo que Él predicaría, enseñaría y ministraría en lo personal lo mismo que hace 2000 años. ¿Y qué es lo que enseñaba hace 2000 años? Yo quisiera leerte el Evangelio según San Mateo capítulo 4, verso 17. Vemos cómo Jesús, después de una larga espera de 30 años, cuando le toca su tiempo de comenzar su ministerio, guiado por el Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, en el Evangelio según San Mateo, te lo voy a leer, capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar. En el Evangelio según San Mateo, te lo voy a leer, capítulo 4, verso 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice Jesús que desde el inicio de su ministerio, desde que Él da inicio a su ministerio, comenzaba a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra predicar es proclamar una verdad urgente a grandes voces. Cuando Jesús decía arrepentíos, Él estaba proclamando la verdad más urgente que cada ser humano de esa época y desde entonces necesita oír. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha tenido compasión. Dios ha tenido misericordia. Dios ha enviado no un profeta. Dios ha enviado no un ángel. Dios ha enviado a su Hijo amado. Dios se ha hecho hombre y se ha acercado a los hombres para darles una esperanza, para darles salvación, para darles vida eterna. Pero es necesario que el hombre se arrepienta. Y cuando digo hombre es ser humano, hombre y mujer. Dice la palabra de Dios aquí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 23.
que Jesús recorría toda Galilea. Jesús tenía urgencia. Jesús miraba a la gente. Jesús miraba a sus compatriotas, los judíos. Jesús miraba cómo tenían un sistema religioso, cómo decían creer en Dios, cómo decían creer, bueno, que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, cómo se reunían, cómo se congregaban, cómo diezmaban, cómo ofrendaban, cómo hacían largas oraciones, cómo predicaban, etcétera. Pero los miraba cómo estaban muertos en sus delitos y pecados. Los miraba cómo vivían un sistema religioso de mandamientos de hombres, habiendo aún hecho un lado la palabra de Dios. Los miraba cómo su corazón estaba lejos de Dios. Cómo estaban ciegos. Cómo eran ciegos, guías de ciegos. Cómo estaban engañados. Y Jesús, cuando comienza su ministerio, no puede evitar decirles: Dios ha tenido misericordia de ustedes. Después de 400 años de silencio entre Malaquías y el Evangelio de Mateo, Jesús viene a decirles: Dios ha tenido misericordia de ustedes, oh pueblo de Israel. Dios quiere darles una nueva oportunidad. Dios quiere restaurar sus vidas. Dios quiere restaurar sus matrimonios. Dios quiere restaurar sus familias. Dios quiere restaurar todo que ustedes han destruido por causa de su pecado. El reino de los cielos se ha acercado. Ya no tienen ustedes que esperar más, pero tienen que arrepentirse. Y Jesús predicaba, pregonaba a grandes voces esa verdad por todos lados. Dice, como les decía en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 verso 23, y recorrió Jesús toda Galilea predicando y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Primero, ¿saben qué hacía? Predicaba el Evangelio del reino. Esa era su prioridad. ¿Por qué? Porque es la prioridad de todo ser humano. Conocer, entender, oír, poner por obra el Evangelio del reino. Y después que predicaba el Evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia del cuerpo. ¿Cuál es este Evangelio del reino que Jesús priorizaba al ministerio de sanidades y de liberaciones? En el Evangelio según San Marcos, te lo voy a leer, capítulo 1, verso 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es este Evangelio del reino de Dios? Sencillo. Es el mismo hoy en día. Dice en el verso 15, Marcos 1:15, diciendo, ¿qué decía este hombre maravilloso? Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es más, Jesús glorificado, Dios hecho hombre. Dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 47, que Él mandó a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, ¿qué predicaría Jesús? ¿Qué enseñaría Jesús hoy en día? Lo mismo que hace 2000 años. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano en pecado es la misma que hace 2000 años. Sí, la condición es la misma. ¿Y cuál es la condición del hombre en pecado? Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Y Jesús predicaría las mismas palabras, porque no solamente la condición es la misma, sino que la necesidad del hombre en pecado es la misma. La necesidad de un Salvador es la misma. Es la misma. La necesidad de nacer de nuevo, de nacer de arriba, de nacer del agua y del Espíritu, es la misma. Es la misma. Pero hoy en día no se enseña esto. Hoy en día más bien tenemos servicios que se centran quizás en
enseñanzas que parten de visiones, de revelaciones completamente ajenas a la palabra de Dios. Hoy en día en los servicios se lleva a la gente a la búsqueda de experiencias, a la búsqueda de sensaciones. Hoy en día en los servicios religiosos se lleva a la gente ¿a qué? A emociones, a psicoterapias grupales. Se lleva a la gente a la búsqueda de dones del Espíritu sobre toda cosa, a la búsqueda de ser llenos del Espíritu sobre toda cosa, a la búsqueda de poder, para hacer milagros, para hacerse ricos. Pero no se les enseña a las personas que por causa de su pecado están destituidos de la gloria de Dios. No se les enseña a las personas que la paga del pecado es muerte. No se les enseña esto. No se les enseña que ellos necesitan un Salvador. No se les enseña que tienen que nacer de nuevo, que tienen que nacer de arriba, que tienen que nacer del agua y del Espíritu. Y hoy tenemos personas que andan anhelando ahí experimentar todo tipo de sensaciones, personas que andan anhelando dones del Espíritu, poder para hacer milagros, etcétera, 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 pero no han nacido de nuevo, no son cristianos, no son hijos de Dios. Tristemente dice la palabra de Dios que son hijos del diablo y que si se mueren en ese estado espiritual, en esa condición espiritual, se van a ir al infierno. Y no solo eso, nunca van a ser llenos del Espíritu Santo, nunca van a tener los dones del Espíritu Santo, nunca van a tener el poder que tanto anhelan, nunca lo van a tener. Por eso es importante saber qué es nacer de nuevo. No solamente la necesidad de nacer de nuevo, la imperiosa necesidad, la urgencia de nacer de nuevo, sino qué es nacer de nuevo. Sin embargo, el día de hoy, antes de ver qué es nacer de nuevo, yo quisiera que primeramente entendiéramos qué no es nacer de nuevo. De modo que si le pudiéramos poner un título a esta enseñanza, le podríamos llamar ¿qué no es nacer de nuevo? Para quitar las piedras de tropiezo del camino de muchos que quizás anhelan nacer de nuevo porque han entendido que no han nacido de nuevo, pero andan en su mente muchísimas cosas que traen ahí de los sistemas religiosos humanos. Creo que un buen maestro primeramente debe de quitar las piedras de tropiezo antes de enseñar la verdad. Y hoy quisiera ver primeramente qué no es nacer de nuevo, qué no es nacer de arriba, qué no es nacer del agua y el Espíritu. Y la primera verdad que yo quisiera poner en sus mentes y en sus corazones con la ayuda del Espíritu Santo es que nacer de nuevo o nacer de arriba o nacer del Espíritu no es que movido en tus sentimientos o en tus emociones, no es que por la conveniencia de irte al cielo o por la conveniencia de recibir las bendiciones de Dios, tú pases al frente a hacer una oración de aceptar a Cristo como tu Salvador personal mediante una oración y después, como muchos hemos hecho, porque yo también tengo que reconocerlo, así lo hice hace muchos años, comenzar un largo proceso de cambios morales, un largo proceso de cambios externos, un proceso de cambios parciales, justificados con textos fuera de contexto, como la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando no ven que muy abajo dice que la senda del impío, del pecador, es un camino oscuro que no sabe dónde tropieza. Cuando está hablando de la senda del justo, está hablando del cristiano, del que ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo, del que se ha arrepentido, como dice Jesús, y ha creído en el Evangelio, y ha venido a ser parte del reino de los cielos, y ha nacido de nuevo. Ese es el justo. Pero abajo dice que la senda del impío, del pecador, del que todavía vive en pleitos, en celos, en envidias, en codicias, en enemistades, en mentiras, en hipocresía, en celos, en chismes, en murmuraciones, el que todavía vive en eso, ese es el impío. Y la senda del impío es como un camino oscuro. No sabe ni dónde tropiezan, pues.
ni para dónde van. Andan a tientas. Déjame decirte que eso no es nacer de nuevo. Hoy en día muchas personas dicen ser cristianas porque tuvieron una experiencia, quizás por una administración muy emotiva. Eso les conmovió el fondo de su corazón. Empezaron a llorar. Les dijeron que Jesús estaba ahí, que Jesús los amaba, lo cual era cierto, pero también Jesús quería que se arrepintieran. Ese Jesús quería que dejaran lo que les hacía falta, como con el joven rico. Pero no les dijeron eso, solo les dijeron: Jesús te ama, Jesús está aquí, nadie te ha amado. Y son personas que generalmente provienen de hogares desintegrados, donde no ha habido un marido que los ame, donde no ha habido un padre o una madre que los ame, y donde aún el propio esposo no puede amar porque sus padres no le amaron, no sabe lo que es amar y no tiene el amor de Cristo en su corazón. Son personas que si son esposos o padres, sus padres no le amaron. Si son esposas o madres, sus padres no le amaron, su esposo nunca le ha amado, y si son hijos, sus padres nunca le han amado, y les empiezan a decir ahí, en ese ambiente de emotividad, muy emotivo, con luz tenue y música suave: aquí está Jesús, con los brazos abiertos, esperándote para amarte, Él sí te ama. Luego ponen una persona ahí que te dice: mira, no me veas a mí, ve a Cristo, ven aquí, yo te voy a dar un abrazo, es el abrazo de Dios, que está Dios, pasa al frente, y luego llevan a la persona a aceptar a Cristo como su Salvador personal, completamente fuera del contexto que, como hemos visto, Cristo predicó y enseñó y quería que las personas hiciesen. Luego esas personas terminan reuniéndose en ese lugar donde les llevaron a tener esa experiencia, porque no fue otra cosa más que una experiencia emotiva. No han nacido de nuevo, no son nuevas criaturas, y tú lo puedes ver en su vida porque siguen en sus iras, siguen en sus pleitos, siguen en sus celos, siguen en sus envidias, siguen en sus enemistades, siguen en su soberbia, siguen en su maledicencia, siguen en el chisme, siguen en el adulterio, siguen en la fornicación, siguen igual. ¿Dónde está la nueva criatura? ¿Dónde está? Eso no es ser nueva criatura, por favor, abre los ojos. Ser nueva criatura no es ser mejor de lo que antes éramos ante los ojos de los hombres, para seguir viviendo en la carne, para satisfacer nuestros deseos de la carne, para hacer nuestra voluntad. Recuerda, Cristo vino a morir en la cruz para hacernos nuevas criaturas, no para moralizarnos. Neuróticos Anónimos moraliza a las personas. Alcohólicos Anónimos moraliza a las personas, las hace diferentes. Cristo transforma a las personas. Cristo convierte a las personas. Cristo, a través de su sacrificio, hace a las personas nuevas criaturas. Cristo, a través de su muerte y su resurrección, hace a las personas nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu Santo. Ser nueva criatura o nacer de nuevo, nacer de arriba o nacer del Espíritu, no es porque el líder espiritual de determinada denominación o grupo así lo considera y se lo hace saber a determinada persona. Yo he visto personas, o he platicado con personas que me dicen que son cristianos porque, no, pues su pastor les dijo que eran hijos de Dios, ¿verdad? Aún personas que vienen a hablar conmigo me dicen: ¿y usted cómo me ve, pastor? Dígame cómo me ve. Dígame si yo soy. No, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu, ¿que qué? Que somos hijos de Dios. Una persona nacida de nuevo, una persona que es nueva criatura, nacida de arriba, nacida del Espíritu, no necesita que un hombre venga. ¿Por qué? Porque así como el Espíritu Santo le convence de pecado y le lleva al arrepentimiento y a esa fe en Cristo Jesús, el mismo Espíritu Santo le da testimonio de que es un hijo de Dios, un nacido de nuevo, un nacido de arriba, nacido del Espíritu. Y no necesita que ninguna persona le esté confirmando o no. Sus frutos son frutos del Espíritu Santo, que es el amor que no se irrita, el amor que no guarda rencor, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta. Sí, etcétera, etcétera, etcétera. El amor que nunca deja de ser. Ese es su fruto, el primer fruto del Espíritu Santo. En él o en ella se refleja. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay mansedumbre, hay benignidad, hay fe. Sí, hay todo eso y mucho más. La persona ama a Dios sobre su propia vida.
La persona ama hacer la voluntad de Dios sobre su propia voluntad. La persona se deleita en agradar a Dios y piensa siempre cuál es la voluntad de Dios para hacerla con gusto, con gozo. Los mandamientos de Dios no le son gravosos, no le son una carga pesada. Esa persona, con el testimonio del Espíritu y además con esos frutos del Espíritu, porque el Espíritu mora en su vida, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, esa persona es una nueva criatura. Pero no es alguien que porque llegó a un lugar, que porque pasó al frente a hacer la oración de aceptar a Cristo, sin entender la mayoría de las veces qué está haciendo, qué está diciendo, o a quién realmente se lo está diciendo, porque ni siquiera conoce el carácter de Dios, ni siquiera está clara o entendido o entendida de su propia condición de pecado. Esa persona, porque después de haber hecho la oración ahí, ya se le dice, hermano, mire, esa palabra, hermano, ¿cómo les hace daño? Hermano, el pastor me dice hermano, el diácono me dice hermano. ¿Sabes qué, vieja? Ha de ser que ya soy cristiano. ¿Sabes qué, viejo? Ha de ser que ya soy cristiano entonces. Qué triste. Y el diablo feliz. Déjeme decirle que nacer de nuevo no es amoldarse a la doctrina de X o Y denominación u organización religiosa y someterse a sus estatutos. Hay personas que no conocen la Biblia, no conocen los mandamientos de Dios, pero saben cuáles son los estatutos o los fundamentos de su denominación, que por cierto hoy hay muchas y ni vale la pena mencionar el nombre. Ser una nueva criatura, nacido de arriba, del agua y del Espíritu, no es amoldarse a la doctrina que hay en esa denominación u organización. ¿Por qué? Porque es triste que para unos, si no usas velo, no eres cristiano. ¿Sí? Para unos, si la mujer usa un prendedor en el pelo, ya no es cristiana. Para unos, si ya la persona usa unos aritos, ya no es cristiana. Ya no es cristiana, no eres nacido de nuevo. Para otros, si crees en los dones del Espíritu Santo, estás mal. No eres salvo, no eres nacido de nuevo. Sin embargo, hay otros que si no hablas en lenguas, que es un don del Espíritu Santo, no eres salvo, no eres nacido de arriba, no eres nacido del Espíritu. No eres nacido del Espíritu. Déjeme decirle que nada de esto es nacer de arriba, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque esto es una obra del Espíritu. No es una obra nuestra, en nuestras fuerzas. No es una obra que la hace el líder espiritual. No es una obra que se hace por emociones nuestras. No es una obra que se logra por amoldarnos a doctrinas de denominaciones o religiones. No, 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 no. Es algo de arriba. Y para prueba un botón. Hay un hombre en la Biblia, se llama Simón, conocido como Simón el Mago. La historia está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y se la voy a leer entera para que me tenga paciencia y también para que entienda el contexto. Lo vamos a proyectar. Hechos, capítulo 8, verso 4 en adelante. Está hablando de los judíos cristianos, esa primera iglesia cristiana que estaba en Jerusalén, que fue esparcida por la persecución de un hombre llamado Saulo de Tarso. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este y a Simón oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y dice así, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando los de Samaria, que escuchaban a Simón atentamente, ¿verdad?, engañados, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También dice la palabra que creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Yo quiero detenerme un poco en el verso 13. Dice que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Para esto queremos pensar que Simón escuchó la palabra de Felipe. Quizás Simón dijo, bueno, ¿por qué nadie viene a verme ya? Todos están escuchando a un tal Felipe, lo voy a ir a escuchar. Y se sentó ahí atento a escuchar lo que Felipe decía, a ver las señales y prodigios. Y dice la palabra que creyó Simón mismo, y esto implica, para que lo bautizara con el bautismo de arrepentimiento Felipe, esto implica que este hombre Simón tuvo que haber hecho un cambio muy, muy drástico en su vida. Tuvo que dejar la magia. De hecho, se nos dice en los versículos anteriores que antes ejercía la magia, ya no la ejercía. Probablemente confesó, ¿verdad?, públicamente sus pecados, no lo sabemos, pero dejó de hacer lo que antes hacía. Su cambio de vida fue notorio. Todo el mundo ahora lo miraba con Felipe. Dice, estaba siempre con Felipe. La gente lo miraba con Felipe y decía, ahí va el hermano Felipe. Y ahí va Simón, el que antes era mago, que ahora se convirtió a Dios. Imagínate. Donde Felipe entraría dirían, hermano Felipe, pase adelante. Pero hermano Simón, pase adelante. Mas dice la palabra de Dios, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos, es decir, por los de Samaria que se habían convertido a Cristo, que se habían arrepentido y habían creído en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Y cuando oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y aquí viene algo impresionante. Los apóstoles Pedro y Juan imponían las manos a los creyentes de Samaria y estos recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice que él vino y les dijo, hermanos, yo he creído en Jesús para salvación. Yo era un perverso pecador, pero yo he venido a Cristo con un corazón arrepentido y yo quisiera también que el Espíritu Santo morara en mí. Yo quisiera que Cristo hiciera morada en mí, aunque no soy digno. ¿Verdad que no dijo eso? ¿Qué hizo Simón? Les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, su corazón no era recto. Porque había hecho un cambio externo, pero su corazón nunca se había convertido a Cristo. Dice que les ofreció dinero diciéndoles, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. O sea que este hombre se iba a perder. Otras versiones de la Biblia dicen, tu dinero vaya contigo a la perdición. O sea, este hombre no era cristiano, este hombre no era salvo, este hombre no era nacido de nuevo. Porque un nacido de nuevo, un nacido de arriba, un nacido del Espíritu, mire, no se pierde. Y aquí le están diciendo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? Y mira lo que le dice. Aquí vemos cómo este hombre no había nacido de arriba, no había nacido de nuevo. No tienes tú ni suerte, ni parte, ni suerte en este asunto. O sea, no era un convertido, no era cristiano, aunque parecía. Aunque pudo engañar a Felipe y Felipe lo bautizó. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por mucho que sus cambios externos fuesen notorios a los hombres, ante Dios su corazón no era recto. Y Dios no puede ser burlado, ¿entiende eso? Entiéndelo, por favor. Dios no puede ser burlado. Y mira lo que le dicen. Arrepiéntete. Arrepiéntete, hombre. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios.
si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque en hiel de amargura, fíjate, hiel es amargo y amargura es amargo. Aquí hay una magnificación de su pecado. ¿Qué le está diciendo el Espíritu a Pedro y qué le dice Pedro a Simón? Porque en hiel de amargura, es decir, en excesiva amargura estás. Y la amargura es un pecado oculto que va ahí guardadito en el corazón del hombre. Porque en hiel de amargura, ¿y qué dice aquí? Y en prisión de maldad veo que estás. En otras palabras, este hombre, aunque hizo cambios externos en su vida, aunque fue bautizado, aunque andaba con Felipe, aunque le lleva hoy el maletín al predicador y siempre quiere andar con el predicador, ¿verdad? Nunca nació de nuevo, qué triste. Nunca nació de arriba, nunca nació del Espíritu. ¿Sí? Su corazón no era recto delante de Dios. No había sido justificado por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese hombre nunca se había arrepentido y nunca había venido a Jesús con un corazón contrito y humillado. Cambios externos, cualquiera los hace por conveniencia. Sí, la gente deja de beber por miedo a la cirrosis, la gente deja el adulterio, o sea, de practicar la relación sexual ilícita por temor al SIDA. Sí, mucha gente hace cambios, pero por interés. Pero no hay esa conversión a Dios, ese darle la espalda al mundo, ese darle la espalda al pecado voluntariamente y por amor a Cristo, ese ponerle un alto al egoísmo y a la maldad para entregarse a Jesús, para rendirse a Cristo y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Toma mi vida, pero lávala y límpiala porque está bien podrida. No había eso. Este hombre nunca se había arrepentido, nunca había ejercido fe para salvación. Ese hombre en prisión de maldad, en hiel de amargura. Ese hombre seguía interiormente en sus antiguos pecados y en su misma condición espiritual de pecado, con cambios externos, aparentemente ante los hombres, pero ante Dios su corazón no era recto. ¿Sí me entienden? Y yo dejo esto claro porque luego mucha gente dice, yo no sé por qué no tengo gozo, yo no sé por qué no tengo paz, yo no sé por qué no recibo las promesas de Dios, yo no sé por qué me siento vacío, vacía, yo no sé por qué me siento triste, yo no sé por qué me siento deprimido o deprimida, porque no tienes el gozo y la paz que da el Espíritu cuando la persona es llena del Espíritu, porque nace de arriba del Espíritu, por eso. Y hoy tenemos mucha gente que va viviendo vidas miserables, vidas de derrota, vidas de pecado, no tienen poder contra el pecado. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, de arriba. Pero les han hecho creer que sí. Y ese es lo más terrible. El problema es que la persona que les ha hecho creer que sí son hijos de Dios, no va a estar el día del juicio juzgándolos. No va a estar ahí diciendo, ustedes a la derecha y ustedes a la izquierda, de modo que diga, allá están mis congregantes, a quienes les mentí, los engañé. Pasen ahorita, pasen todos. No va a estar ahí. Ahí va a estar ¿quién? El juez. Justo, dice la palabra de Dios. El que no va a tener por inocente al culpable. Y ese es el peor problema. Por eso es que hoy quiero aclararlo como primer punto. ¿Qué no es nacer de nuevo? De arriba. No es un apoyo bíblico a la doctrina de la reencarnación. Y lo digo porque no quisiera pensar que aquí en medio de nosotros haya alguien que crea que la reencarnación es posible. Nacer de nuevo, cuando Jesús dijo tienes que nacer de nuevo, Jesús no estaba dando un apoyo bíblico. Dios no estaba validando la reencarnación del alma. Una doctrina que vale la pena mencionar porque hoy cada día está más de moda a través de la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Es un movimiento. La nueva era es un movimiento que tiene una doctrina pseudo cristiana, que toma elementos del hinduismo, que toma elementos del budismo, que toma elementos del judaísmo, que toma elementos del cristianismo y que tiene como parte de su doctrina medular el que la persona puede reencarnar nuevamente en las nuevas vidas. La palabra de Dios es clara en Hebreos 9:27 cuando dice que está escrito, ya está determinado que el hombre muera y después ¿qué? Y después el juicio. O sea, nacer de nuevo no es el sustento bíblico para la doctrina de la reencarnación del hinduismo o de la nueva era. También nacer de nuevo o de arriba o del agua y del espíritu no significa aquí la necesidad del bautismo en agua para ser salvo.
Y eso es algo en lo cual quiero detenerme. Nacer de arriba, del agua y del Espíritu, no significa la necesidad del bautismo en agua para ser salvos, ya que muchos aquí interpretan erróneamente y tristemente el agua como algo literal. Y ellos refuerzan esta doctrina de que es necesario el bautismo, ¿verdad? Nacer del agua y bautizarse para ser salvos, con lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 16. Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? ¿Ya ve? Aquí dice que el que creyere y fuere bautizado. Cuando dice que hay que nacer del agua, es que hay que bautizarlo. Pero ellos no ven la segunda parte del verso que dice, más el que ¿qué? El que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. El hecho de que aquí no se está apoyando el bautismo como algo necesario para la salvación es por dos razones. Primero, porque esta enseñanza es contraria a la Biblia. El pensar que una persona tenga que ser bautizada en agua para ser salvo es contrario a la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la palabra de Dios vemos que la salvación es por fe y solamente por fe en el Señor Jesucristo. Creer que una persona para ser salvo tiene que creer en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz y en su resurrección para nuestra justificación y ser bautizado en aguas es añadirle al sacrificio sustitutivo de Cristo. Es añadirle. O lo que es peor, es decir, la sangre de Cristo no es suficiente. La persona tiene que ser bautizada en agua para ser salvo. Y eso es una herejía terrible. El bautismo, además, como Jesús lo presenta, es para los que ya han sido salvos. Jesús en el Evangelio según San Mateo, ya glorificado, en el último capítulo, el capítulo 28. ¿Qué nos dice Jesús? En el capítulo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primeramente, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, la persona tiene que ser cristiana, tiene que ser convertida, tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y después tiene que ser bautizado en aguas, como una manifestación externa de lo que ha sucedido internamente. ¿Por qué el bautismo es un gran compromiso? Porque es una manifestación pública de que esa persona que se sumerge en aguas, cuando salga, no es la misma. Porque esa persona, tanto en su interior, en su corazón, primeramente, ha muerto al pecado para resucitar con Cristo, y es lo que simboliza cuando la persona se introduce en el agua al ser bautizado y sale del agua. Es decir, una muerte al yo, una muerte al pecado, una muerte a este mundo. ¿Para qué? Para resucitar crucificado con Cristo, para ser uno con Cristo cuando sale del agua. Primeramente, la persona tiene que ser cristiana. Sí, tiene que ser cristiana. A mí me da mucha pena y me da mucha preocupación que muchas personas nada más hayan sido remojadas. Pero en realidad, nunca ese bautismo haya tenido el simbolismo que Dios le quiso dar de la muerte y la resurrección del hombre convertido. La muerte al pecado, la muerte al yo, la muerte al viejo hombre, la muerte a sus deseos y pasiones por haber crucificado la carne con sus deseos y pasiones, para resucitar con Cristo a una nueva vida, sí, a una nueva vida, para ser nuevas criaturas. Eso es lo que simboliza, es lo que Dios quiso dar como simbolismo al bautismo. Pero muchas personas siguen viviendo la misma vida vieja mejorada, y a veces ni mejorada, pero por congregarse, por recibir el curso para bautizarse, ya los bautizan. Además, con respecto a Marcos 16, es claro que cuando Jesús dice, mas el que no creyere será condenado, ahí vemos que es la ausencia de fe y no la ausencia del bautismo lo que hace que la persona que
se condene. Es la ausencia de fe y no la ausencia del bautismo lo que hace que la persona se condene. Porque la fe es lo que nos lleva a la salvación. Quiero decirles que nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu, no es sinónimo también. No es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que se centran en la búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Déjeme decirle que ser llenos del Espíritu Santo es una consecuencia de nacer de arriba, de nacer del Espíritu, y no a la inversa. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 22, Jesús le dijo a sus discípulos unas palabras muy preciosas. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchas personas quisieran oír la voz de Cristo hoy diciéndoles, recibid el Espíritu Santo. Pero se olvidan que Jesús está hablando a sus discípulos, a personas que ya habían nacido de nuevo, a personas que eran limpias, a personas que habían sido purificadas en su interior, en su corazón. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 3, podemos ver cómo Jesús dice cuál es el estado espiritual de estas personas. Les dice, ya vosotros estáis limpios. Y aquí en el contexto y en el griego es, ya vosotros estáis purificados por la palabra que os he hablado. ¿Cuál palabra? Jesús les había hablado palabra del arrepentimiento, palabra de la fe, palabra de la santidad, palabra de la necesidad de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas. Y por esa palabra ellos habían procedido al arrepentimiento y a la fe y habían sido limpios, habían sido purificados. Eran personas que ya habían nacido, eran nacido de nuevo. Y no al revés. Y no al revés. Sí, y no al revés. Déjeme decirle también que nacer de nuevo, de arriba, del Espíritu Santo, no es equivalente a recibir dones del Espíritu Santo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día hay muchas personas centradas en la búsqueda de dones. Conozco casos de personas a las que se les ha dicho, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Usted quiere recibir dones del Espíritu Santo? Sí. Pase al frente. Claro, pues la gente quiere recibir el Espíritu Santo, ¿no? Quiere recibir dones del Espíritu Santo. Pasa al frente y le dicen, ahora usted va a repetir conmigo, aleluya, 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 y está la persona ahí repitiendo, aleluya, 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 y de repente, supuestamente, ¿verdad? El Espíritu va a venir y las lenguas, ¿verdad? Los dones de lenguas van a venir sobre esa persona y va a empezar a hablar en lenguas, lo cual, eso es completamente falso. Pero qué triste es que las personas no lo ven así porque están centradas en eso. Y si por ahí se les sale una palabra media rara, racachaca, chacachaca, ¿verdad? Entonces ya tiene el don de lenguas, ya es cristiano. Y hoy tenemos, ¿verdad?, muchas personas ahí que están viviendo aún en pecado, óigalo bien, en una completa desobediencia a Dios, y les hacen creer que son llenos del Espíritu Santo y que eso que pronunciaron fue una lengua angelical como un don del Espíritu Santo. Yo quiero esclarecerle con la palabra de Dios que en Hechos capítulo 5, verso 32 dice, y nosotros somos testigos suyos. Está hablando de Jesús. El verso 31 dice, a Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen, dice la Biblia. Y no es a los que le obedecen un día y tres, no. No es a los que le obedecen 5 días, pero de repente cuando les conviene hacer la voluntad de ellos, dejan de hacer la voluntad de Dios y se van a hacer la voluntad de ellos y caen en el pecado. No. A los que le obedecen. Ahí está en forma continua. A los que le obedecen de manera
de manera continua. A ellos Dios les da el Espíritu Santo. Mire, olvídese que el Espíritu Santo va a venir a morar en un cuerpo que está lleno de pecado porque ama el pecado. Mire, ya entienda eso, el Espíritu Santo, su propio nombre lo dice, es santo. Y Él es el Dios santo, santo, santo. Mire, este es un engaño. Y luego le hacen creer a la gente que por decir esas jerigonzas, con todo respeto, porque no es otra cosa, no son lenguas angelicales, sino son jerigonzas, por decir esas cosas, ya son cristianos, son llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted, por amor al alma de ellos, ¿verdad? Usted les confronta con su pecado, le dicen, oiga, ¿usted cree que yo estoy mal con Dios? Si yo en lenguas hablo, ándele. Pues déjeme decirle que nacer de nuevo, nacer de arriba del Espíritu, no es equivalente o sinónimo a recibir dones del Espíritu Santo. Si es que hubiese recibido un don del Espíritu Santo. Esto, el recibir los dones del Espíritu Santo, es una consecuencia de nacer de arriba, de nacer del Espíritu Santo. Claro que sí. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, podemos leer lo siguiente. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles, los discípulos. Habían 120 en ese aposento alto. Habían hombres y mujeres. Todos con una característica. Eran cristianos. Amaban a Jesús. Amaban a su maestro. Se habían arrepentido. Habían dejado todo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Maestro, todos lo hemos dejado todo por seguirte. Sí, eran cristianos. Eran discípulos de Cristo. Y no solamente estos. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 al 6. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Aquí está hablando de las regiones superiores de Asia, lo que es Galacia, Frigia, vino a la ciudad de Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Fíjese bien, aquí está el orden. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando qué? Cuando creísteis, cuando te convertiste a Dios. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Aquí es necesario hacer una aclaración. Juan el Bautista hablaba del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan sabían del Espíritu Santo. Juan les decía, yo os bautizo con agua, pero aquel que viene después de mí, que es antes que yo, os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y fuego. O sea, él hablaba del Espíritu Santo y sus discípulos sabían del Espíritu Santo. Por tanto, se ha llegado a la conclusión que la traducción literal correcta de ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo es ni siquiera hemos oído que el Espíritu Santo ha sido dado. O sea, ellos no habían recibido la noticia de que sobre los creyentes, como los apóstoles primeramente y luego los de Samaria y luego los que estaban en la casa de Cornelio, etcétera, había descendido el Espíritu Santo. Ellos no lo sabían. Sabían que el que vendría después de Juan bautizaría con Espíritu Santo, pero no sabían que había sido dado ya el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dijo el apóstol Pablo? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Déjeme decirle que estas personas ya se habían arrepentido. Para ser bautizadas por el bautismo de Juan, tenían que haberse arrepentido, dejando a un lado su vana manera de vivir, dejando a un lado el pecado. Ya se habían arrepentido, convertido a Dios. Y no solamente ya se habían arrepentido, habían creído en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Pero ellos no tenían la doctrina cristiana completa, porque permítanme recordarles que en ese entonces no tenían una Biblia. Nosotros tenemos hasta 3, 4 en nuestras casas. Ellos no tenían una Biblia.
en ese entonces se contaban las historias. Y estos hombres que vivían lejos, que vivían en Éfeso, que habían quizás conocido de Cristo y de Juan en Jerusalén, se habían ido a Éfeso, vivían lejos. Y hasta allá no había llegado la noticia de que el Espíritu Santo había sido derramado en los creyentes. Y cuando se les dice, se gozan. Y se les impone las manos y reciben el Espíritu Santo. Ya eran cristianos. ¿Sí me entienden? El hecho de que una persona diga que habla jerigonzas, traducido, dones del Espíritu Santo de lenguas, eso no implica que esa persona haya nacido de nuevo. Si sigue viviendo en su pecado, en su vida de pecado, entiéndalo bien, para que no se engañe. Déjeme decirle que nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del agua y del Espíritu, no es sinónimo de recibir poder de lo alto para hacer milagros. Porque esto, el recibir poder de lo alto para hacer milagros, tiene dos explicaciones. Primero, o es una consecuencia de nacer de nuevo, de nacer de arriba, o este poder no viene de Dios. Véalo bien. Veamos cómo el recibir poder de lo alto es una consecuencia de nacer de arriba. Cómo este poder para hacer milagros es una consecuencia de nacer de nuevo. En el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 al 9, vemos a el apóstol Pedro y al apóstol Juan muy pocos días, quizás al día siguiente, 2 días después de Pentecostés, pero muy pocos días después de Pentecostés, de ser llenos del Espíritu Santo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a las 3 de la tarde de nuestra época, de nuestro horario, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hay poder de lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. De poder de lo alto. Jesús le dijo a sus discípulos. En Marcos 3, 14, 15 vemos cómo estos discípulos primeramente fueron llamados para estar con Él. Y estableció a 12, Jesús, para que estuviesen con Él, en la intimidad con Él. Después para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Sabemos cómo estas personas primeramente eran nacidas de arriba, nacidas del Espíritu, eran cristianos. Y después de eso, Jesús los llamó para que estuvieran con Él. Sí, y después de eso, Jesús les dio poder, estando Él en la tierra. Y cuando está glorificado les dice, y seréis investidos, o hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, vino gran poder sobre ellos. Y hacían milagros. Mira, Pedro haciendo milagros en la puerta de la Hermosa, sanando paralíticos. Y muchos otros milagros más. La sola sombra de Pedro hacía que se sanasen muchos. Pero primeramente, ¿quién era Pedro? Era un judío. Estaba muy justificado en lo que era. Pero pues tuvo un día una convicción de pecados preciosa, estando ahí en la barca después de la pesca milagrosa, y reconoce sus pecados, y se postra ante Jesús, y le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y Jesús le da la seguridad del perdón, lo llama a ser pescador de hombres, y aunque lo negó 3 veces, Pedro se arrepintió. Se arrepintió y vivió para Cristo. Y no solo vivió para Cristo, murió para Cristo. Y ahí lo vemos haciendo milagros lleno del Espíritu Santo.
Entonces entiende, ese poder de lo alto para hacer milagros es una consecuencia de ser nacido de nuevo, como en este caso. O también es una consecuencia, y cuidado, de estar poseído por una fuerza maligna. Porque muchas veces este poder no viene de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 24, Jesús, Dios hecho hombre, nos advierte que se levantarán. ¿Qué dice aquí? Falsos cristos. ¿Y falsos qué? ¿Sabes qué dice el último periódico de Creciendo en Gracia? Que Jesús ya vino. Ya vino, ¿eh? Es José Luis de Jesús, el profeta de ellos. Dicen que es el Cristo encarnado. Cuando lo presentan dicen, he aquí nuestro apóstol, Padre y Dios, Cristo encarnado. Ya ellos en sus locales, en todos los países donde lo tienen, ya quitaron predicadores porque se proyecta la imagen de él desde Miami. Porque de esta manera están haciendo que se cumpla la profecía bíblica de que todo ojo lo verá. ¿Cómo ven? Dice, se levantarán falsos cristos. Falsos cristos. ¿Y falsos qué? Y estos falsos cristos y falsos profetas que dice aquí que eran qué? Grandes señales y qué? Y prodigios. ¿Y este poder viene de Dios? No. Dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Así de sencillo. Así de sencillo. Déjeme decirle también, tratando de hacer este estudio lo más completo posible, que nacer de nuevo, nacer de arriba del agua y del Espíritu, no es sinónimo de que Dios te haga un milagro en su infinita misericordia. Sí. No es que Dios te haga un milagro y ya eres nacido de arriba. Recuerdo el caso de un hombre ya como de unos 65 años, a quien recuerdo con cariño. Este hombre tenía, cuando yo le conocí, 20 años de vivir en adulterio. Óigalo bien, adulterio. La Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Él vivía en adulterio franco. Y cuando yo le dije, por amor a su alma, me acuerdo sentados una vez, él y yo, ahí en el campo, le dije, mire, la Biblia dice esto de los adúlteros. Y yo considero mi deber decírselo, por amor a usted, por amor a su alma. Me dijo, mire, estando yo en Guatemala, me dijo, en un retiro, yo le pedí a Dios que me hiciera un milagro en mis ojos. Yo tenía catarata bilateral. Y yo le dije, Señor, haz un milagro. Yo quiero ver. Y Él me hizo el milagro, me sanó de cataratas. Me dice, ¿usted cree que si Dios a mí me hizo el milagro de sanarme de cataratas, yo estoy mal delante de Dios? ¿Usted cree que si yo me muero hoy, me voy a ir al cielo después de que Dios me hizo el milagro de sanarme de cataratas? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 al 19, se nos habla de 10 hombres necesitados, 10 hombres enfermos, de los cuales solo uno se salvó. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mira, qué precioso es Jesús. Entonces uno de los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Se detuvo, iba hacia donde los sacerdotes y se detuvo y dijo, he sido sanado. Volvió y volvió glorificando a Dios a gran voz. Pero no solo eso, se postró rostro en tierra a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Dios. Dice que volvió glorificando a Dios. Y en el contexto dice que se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Cristo, reconociendo que Cristo era Dios, dándole gracias. Y este era un samaritano, y los samaritanos y los judíos se odiaban. Mira, tú nunca hubieras esperado que un samaritano hiciera eso, sino a menos que fuera alguien nacido de arriba, nacido del Espíritu, y que era del Espíritu. Este hombre vuelve glorificando a Dios a gran voz y se postra rostro en tierra a sus pies. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10
Los que fueron limpiados, Jesús es omnisciente, todos lo saben. Iban de camino cuando fueron limpiados. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y dice Jesús con mucho dolor. ¿Y los 9? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Y sabes qué le dice Jesús a ese hombre? Le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabes cuántos hombres se sanaron ese día? 10. ¿Sabes cuántos se salvaron? Ahí la palabra salvado es oso, que quiere decir sano de enfermedades, pero también perdonado de tus pecados. ¿Sabes cuántos se salvaron? 1. Hoy en día hay 9 judíos sanos de lepra en el infierno. Pero hay un samaritano sano de lepra y salvo por la gracia de Dios en el cielo. Y qué triste, ya quisiera imaginarme estos 9 judíos, ¿verdad? Restantes, ¿verdad? ¿Sabes lo que es ser sano de lepra? En ese entonces el leproso se moría. No había cura como hoy, cura médica, a menos que Cristo hiciera este milagro. Yo me imagino a todos esos leprosos, ¿verdad? A esos 9 leprosos justificados. No, hombre, yo soy hijo de Dios, yo estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me sanó de lepra. Si me muero, me voy al seno de Abraham, porque Dios me sanó de lepra, porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cómo si me sanó de lepra? No me va a llevar al seno de Abraham. Y ya quisiera imaginármelos en las sinagogas diciendo, don Abraham, pase por favor al frente. Denos su testimonio para la honra y gloria de Dios, de cómo fue sanado. Y don Abraham, muy buenos días a todos ustedes. Ustedes me conocían a mí, ¿verdad? Leproso. Y ahí daban su testimonio como hoy en día. Y al final dicen para como todos, ¿verdad? Y esto lo digo para la honra y gloria de Dios. Pero no se fue a postrar a los pies del Dios vivo y verdadero cuando lo sanó. Qué fácil es dar desde los púlpitos la honra y la gloria a Dios. Pero no postrarse ante el Dios vivo y verdadero y rendirle tu vida. Entiéndeme, el que el Señor te haga un milagro. Eso no quiere decir que eres nacido de nuevo. Eso habla bien de Dios. Eso habla de la misericordia de Dios, del carácter amoroso y misericordioso y bueno de Dios. Pero no habla de tu condición espiritual, ni habla del estado de tu corazón. Si tú no cumples las condiciones para nacer de nuevo. Así de sencillo. Por último, para terminar, nacer de nuevo no quiere decir o no es sinónimo de tener autoridad para predicar la palabra. Porque hay muchos que le dicen, Señor, dame autoridad, dame poder para predicar la palabra. La verdad, hay otros que hasta fingen la voz, se vuelven gritones porque creen que ahí está el poder. Y en algunas denominaciones, ¿verdad? Te lastima el oído. Una gritazón. ¿Por qué? Porque creen que en la gritadera está el poder. Y tienen a la gente así, ¿verdad? Está impactada por el Espíritu. No, están así porque si pudieran se van hasta la puerta por el grito del hombre, ¿verdad? Pero no porque está impactado por el Espíritu. Se los digo porque a mí me ha tocado estar en algunas reuniones de esas, ¿verdad? Cuando alguna persona me invitaba, me decía, ya le oí a usted, ¿verdad? Ahora usted podría oír a mi pastor. Por amor es alma, yo le decía, bueno, voy a oír a su pastor, ¿verdad? Y llegaba como un congregante más. Yo decía, Señor, como médico, Señor. Pero la persona cree que ahí está el poder, la autoridad. Y las personas se centran en eso. Y no lo digo como una burla, lo digo con mucha seriedad y con mucho respeto. Pero es una realidad que no puedo negar. Es una realidad que no se puede negar. O sea, ser nacido de nuevo, de arriba del Espíritu, no es, como muchos piensan, equivalente a autoridad, ¿verdad? Para predicar la palabra de Dios. Mira, la autoridad puede ser fingida. Puedes manipular las masas. Puedes manipular el auditorio. Modular tu voz. Modular tu voz. Y en la medida que tú modulas tu voz, tú vas provocando diversas emociones en el auditorio, desde una excitación total hasta una depresión total, donde tienes a la gente ahí llorando. Y luego que los tienes en tu mano, haces con ellos lo que quieres, tristemente, y eso es peligroso. La gente no lo quiere entender. Déjeme decirle que el Espíritu Santo da autoridad, da de nuevo. Es decir, poder para hablar la palabra abiertamente, claramente, valerosamente. Pero esto es fruto de ser una nueva criatura. Esto es fruto de ser una nueva criatura. Es consecuencia de ser una nueva criatura.
Y lo digo porque la gente cómo se empecina no solamente en buscar esa llenura del Espíritu, sino los dones del Espíritu, el poder para hacer milagros y también el hablar palabra de poder. No, eso es fruto. Eso es fruto de nacer de arriba, del Espíritu. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 23 y 24, tenemos a los discípulos nuevamente. Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y le contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y empiezan a orar a Dios. Y en el verso 29 le dicen en esa oración tan preciosa, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a quién. A tus siervos, ya eran discípulos de Jesús, cristianos, nacidos de arriba, de nuevo, del Espíritu. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Y en el verso 31, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero ya eran sus siervos del Señor. Eran sus siervos del Señor. Nacer de nuevo no tiene nada que ver con todo esto. Ni es sinónimo, ni equivalente. Es un fruto de nacer de nuevo, al contrario. Todo lo que hemos visto. Y lo digo esto para que usted, si en verdad ha entendido su condición y su necesidad de nacer de nuevo, entienda que si usted está poniendo su confianza en algo parecido o semejante o igual a lo que hemos hablado hoy, mire, ya quite su confianza en eso. Ya quite su confianza de eso. Ya quítela. Porque si Jesús viniese hoy y usted pudiera acercársele al final a platicar, como a Nicodemo le diría, de cierto os digo, os es necesario nacer de nuevo. Y ahora que hemos visto que no es nacer de nuevo, podemos entrar en materia y ver qué es nacer de nuevo. Y si usted quiere saber qué es nacer de nuevo, le invitamos el próximo domingo a que nos acompañe a las 9:30 de la mañana. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tu palabra es lámpara que alumbra nuestros pies. Te damos gracias porque en tu infinito amor y tu infinita misericordia nos atraes quitando toda piedra de tropiezo de nuestro camino, todo engaño, Señor, todo engaño que han puesto los hombres y los sistemas religiosos, todo aquello en lo que hemos estado poniendo nuestra confianza, que finalmente no es más que un báculo de caña cascada de Egipto, que aquel en quien se apoyar en él o en ella, le va a atravesar su mano. Sí, Señor, porque todo esto, Señor, es un báculo de caña cascada. Aquel que quiera apoyarse en esto le va a atravesar la mano y el día del juicio con dolor, va a tener que presenciar cómo es separado a la izquierda y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero en tu amor tú estás quitando todo esto para que podamos entender, abrir los ojos, Señor, para que podamos buscarte y encontrarte, para que podamos nacer de nuevo, de arriba del Espíritu y ser nuevas criaturas, hijos tuyos, miembros de la familia de Dios. Padre, haz que esta palabra, por tu Espíritu Santo, no solamente quede en las mentes, sino también en los corazones de las personas. Pon un genuino interés en esta palabra, Señor. Ven a despertar a través de esta palabra las mentes y los corazones de las personas. Ven a abrir los ojos, ven a quitar vendas mágicas, Señor. Por tu palabra, por tu Espíritu. De modo, Señor, que haya un pueblo deseoso, anhelante de nacer de nuevo, para ser tu pueblo, Señor. Ese pueblo tuyo, ese pueblo propio, celoso de buenas obras. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.